Avísame, Gustavo. Yo te aviso. Hola, buenas noches o buenas tardes. Realmente para nosotros es un gusto estar aquí hoy, pudiendo contestar las preguntas que de alguna manera ya hemos ido recibiendo en este tiempo. Queremos agradecer a la Asociación de Dermatitis Atópica que nos han dado esta oportunidad y también al laboratorio Pierre Fabre que también se ha sumado a esta realmente webinar o a esta charla con ustedes como pacientes. Así que bueno, vamos a empezar, no sé, tenemos acá algunas preguntas que ya nos han enviado y vamos a hacer con Paula Luna un tete-a-tete de preguntas y respuestas. Bueno, a ver, muchísimas gracias por la invitación. Voy a poner algunas preguntas que nos facilitaron ya de la asociación de pacientes que ustedes fueron haciendo durante este tiempo. A ver, no tengo habilitado para compartir la pantalla, pero no hay problema. Nos facilitaron algunas preguntas que me parece que están buenas y que tienen mucha relación con esta época tan loca que nos está tocando vivir, ¿no es cierto? La cuarentena, el coronavirus, los miedos, etcétera. Entonces, las primeras preguntas que surgieron tienen que ver con el primer temor que tienen muchos papás o muchos pacientes, si los pacientes con coronavirus, con dermatitis atópica, tienen per se, o sea, solo por el hecho de tener dermatitis atópica, mayor riesgo de contraer coronavirus. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, es interesante, bueno, es una pregunta que nos hacemos probablemente todos, saber cuánto riesgo tenemos, cuánto más o menos riesgo de tener la infección por el coronavirus. Pero tener dermatitis atópica no nos hace tener más riesgo que el de la población normal. Nosotros sabemos que, bueno, cualquiera de nosotros que esté en un contacto muy directo, expuesto a un contagio también importante, puede tener la enfermedad, que hay ciertas indicaciones de mayor riesgo, como puede ser la edad. Sabemos que aquellos individuos de más de 65 años tienen más riesgo de tener complicaciones, no de adquirir la enfermedad, sino de complicarse, lo mismo que los pacientes que tienen diabetes, presión arterial alta. Bueno, sabemos que hay una lista de comorbilidades o complicaciones que pueden hacer, pero no es la dermatitis atópica, no da mayor riesgo a contagio. Creo que esa sería la respuesta, no. Claro. La primera pregunta era esa, si había mayor riesgo de contagiarse solo por el hecho de tener dermatitis atópica, y la segunda pregunta es, ahora, si el paciente se contagió con dermatitis atópica, ¿tiene mayor riesgo de tener una complicación por el hecho de tener dermatitis atópica? No, bueno, un poquito complementa la que dijimos anteriormente. Depende a qué paciente de dermatitis. La dermatitis atópica per se no. Ahora, si nosotros tenemos un individuo adulto de más de 65 años con comorbilidades que además tiene dermatitis atópica, entra en la categoría general de dermatitis atópica, pero no por tener dermatitis atópica va a tener mayores complicaciones. Otra de las preguntas, y ahora te la pregunto yo a vos, Paula, los pacientes con dermatitis atópica, esta es una de las preguntas que nos hicieron, los pacientes con dermatitis atópica que están bajo tratamiento inmunosupresor sistémico, tanto corticoides, ciclosporina o methotrexate, ¿están en mayor riesgo de contraer COVID o de tener complicaciones? Nuevamente, le caben como las generales de las preguntas anteriores. Pero en este caso, por ahí la pregunta tiene mucho más sentido porque los pacientes, como estos pacientes están recibiendo algunos fármacos que regulan la inmunidad, fue casi la primera pregunta que nos hicimos incluso a los médicos. Hasta el principio no sabíamos si teníamos que continuar normalmente con los tratamientos, si teníamos que suspenderlos. El tiempo y el vivir en el futuro, nosotros estamos como viviendo en el futuro, viendo qué pasó en Europa, viendo qué pasó en Asia, nos está demostrando, y ya hay un registro internacional de pacientes con dermatitis atópica que recibían tratamiento y que contrajeron COVID, no pareciera mostrar que hubiera un mayor riesgo de tener complicaciones
incluso recibiendo los tratamientos, en pacientes que reciben los tratamientos inmunosupresores. Entonces, un dato muy importante para tener presente, no es imprescindible en todos los pacientes suspender solamente porque estamos en pandemia los tratamientos inmunomoduladores que están controlando bien la enfermedad. De hecho, hay más riesgo por ahí de suspenderlo y tener un problema, reagudizar la enfermedad y tener que ir al hospital, que si están bien controlados y pueden tener la enfermedad bien controlada. Entonces, las recomendaciones en general es no suspender solamente porque estamos en pandemia los tratamientos inmunomoduladores. Ahora, perdón, la otra pregunta que sigue, Paula, es ¿qué pasa si contraigo el COVID y estoy con medicación inmunomoduladora? Bien. Ahí, en realidad, como pasa con otros tratamientos y con otros tratamientos que regulan la inmunidad, etcétera, en ese caso, o como pasa en realidad con otras infecciones, los pacientes que están recibiendo metotrexato, ciclosporina, azatioprina para tratar su dermatitis atópica o corticoides por boca, nosotros tanto no los usamos, pero hay otros profesionales que los usan, en ese caso sí hay que evitar una dosis o suspender la medicación, como pasaría con cualquier infección aguda, ¿sí? Como pasaría con con cualquier otra infección severa, ¿sí? En ese caso sí se puede considerar suspender la medicación, pero también hay que hablarlo con el médico y ver eventualmente qué les dice. Pero esa sería una situación especial. Si tiene coronavirus confirmado, ahí sí, durante un tiempo se suspende la medicación. Y la siguiente pregunta, ahora te hago yo a vos algunas de las preguntas que hicieron los pacientes previamente. Muchos pacientes no pueden ver a sus médicos porque tienen restricciones para viajar en este tiempo. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Deben hacer por su cuenta, no hacer nada, dejar los tratamientos? Bueno, claro, esto es un poco una cuestión más de criterio y cada uno lo valorará en el lugar donde se encuentre. En general, conviene tratar de hacer algún contacto con el médico tratante. A veces sabemos que no es fácil. Si no es el mismo médico, porque no se puede contactar con algún otro que tengan al alcance. Hoy también se hace mucho lo que estamos haciendo ahora, es decir, todos los que están hoy unidos acá en Facebook seguramente conocen lo que es un Zoom, lo que es una teleconsulta, la posibilidad de llegar a hacer teleconsultas, y también algunos de los consultorios están abriendo, también con mucha cautela. Hay que ir realmente al médico en este momento de pandemia cuando lo amerita la consulta, si es un problema grave, un problema importante, entonces ir si el médico lo recibe y buscar, si no, la alternativa, pero siempre de alguna manera tratando de estar guiado por algún médico que nos oriente y no suspender de forma abrupta la medicación. ¿Y hay algunas pautas especiales que los pacientes deban considerar en esta época? Por ejemplo, respecto del alcohol en gel, etcétera. Los pacientes con dermatitis atópica, ¿tienen digamos, porque bueno, hablamos al principio por ahí más específicamente de los que severos, que estaban con tratamientos sistémicos, pero esto aplica a todos los pacientes con dermatitis atópica, ¿no? ¿Qué pautas les podemos dar respecto del cuidado, del lavado, etcétera? Bueno, acá hay un punto que es importante. El paciente con dermatitis atópica lo que tiene, seguramente ustedes se van a dar cuenta, que tenga un adulto o el que tenga un niño, que la característica es la piel, que la piel es una piel seca, que es una piel que a veces se cuartea, que uno siempre le dice a las mamás o a los adultos, baños cortos, no estar mucho tiempo en el agua, no usar irritantes. Entonces imagínense, si nosotros nos lavamos las manos varias veces al día, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se aconseja. Bueno, ojo, tener cuidado, tratar de usar jabones más suaves, jabones cremosos, y por otro lado, si estás en tu casa y no estás en contacto, quizá el lavado de mano espaciarlo un poquito más, y también tener en cuenta que los geles con alcohol, quizá también hay algunos geles que tienen algunas sustancias que son más, suavizan más la colocación de estas sustancias a nivel de la piel.
Perfecto. Y otra recomendación de la cual hablaban el otro día es respecto de las mascarillas. Ahora que todos tenemos que usar tapaboca, etcétera, por ahí los pacientes con dermatitis atópica, o incluso todos si pudiéramos, yo sé que son mucho más lindas las que son decoradas, etcétera, pero probablemente también tener cuidado con eso, como tenemos cuidado con la vestimenta, por ahí que usar tapabocas de algodón, etcétera, ¿no es cierto? Y después habíamos pensado, más allá de esto, algunos puntos a considerar en los pacientes con dermatitis atópica en esta época, ¿no? En esta época de cuarentena, de confinamiento, porque otra cosa que nos interesó averiguar cuando empezó esto y en el transcurso les preguntamos por ahí, cuando tenemos las videoconsultas a nuestros pacientes, cómo se sienten, cómo está su dermatitis, si su dermatitis empeoró, si su dermatitis mejoró. Y la verdad es que tenemos las dos opciones. Tenemos pacientes en los cuales la dermatitis empeoró. Y a veces no es solamente por, bueno, a veces es el clima, a veces hay un montón de factores, pero probablemente algunos factores relacionados a cosas que nos pasaron a todos, como la pérdida de las rutinas, donde se pierde el horario de despertarse, el horario de acostarse, el horario de bañarse, es bastante habitual y uno lo escucha mucho ahora. Bueno, no se bañó durante 3, 4 días y sabemos que en dermatitis atópica, si bien damos recomendaciones respecto de la longitud del baño, de no usar sustancias abrasivas sobre la piel, el hecho de poder usarlo, de hacer los baños diarios es sumamente importante, porque estos baños hacen que los baños cortos, con los jabones cremosos, pero que suceden todos los días, son muy importantes para tratar de evitar la sobrecolonización. Entonces, mantener esa rutina del baño diario, y además sabemos que las rutinas nos favorecen y nos ayudan a controlar un poquitito el estrés y la ansiedad. Entonces hay algunos pacientes que empeoraron mucho sus cuadros porque esta pérdida de rutina, también hay mucha alteración del sueño y el aumento del estrés con empeoramiento de la dermatitis atópica. Pero, como pasa con tantas otras cosas, hay muchos pacientes en los cuales la dermatitis atópica no empeoró, sino que mejoró. Porque son aquellos pacientes en los cuales probablemente la cuarentena los favoreció, porque hay menos necesidad de andar a las corridas, de sacarnos de los pelos para ir al colegio, de tener que correr a ver peinate, sacate los piojos, hay menor exigencia escolar, y también está la posibilidad de estar juntos en familia y de por ahí poder adquirir algunas otras cosas que en otro momento nos serán mucho más difíciles, como por ejemplo tener un rato para ponerse la crema hidratante, tener un rato para poder, no sé, hay pacientes que tienen que usar las vendas húmedas, en ese momento por ahí es un poco más sencillo. Entonces, es importante que sepamos que la dermatitis atópica no necesariamente tiene que empeorar en cuarentena, sino que tal vez también sea una oportunidad para poder hacer las cosas mejor. ¿Sí? Yo soy como patológicamente optimista a veces, pero en este caso me parece que tal vez podemos intentar que esta situación nos colabore en cierto sentido. Después hubo otras preguntas. Una pregunta que decía si puede aparecer la dermatitis en el cuero cabelludo, si la dermatitis atópica puede aparecer en el cuero cabelludo. Sí, el cuero cabelludo es una localización bastante habitual para la dermatitis atópica y es una zona que a veces es de difícil tratamiento, que requiere algunos tipos especiales de tratamiento. No podemos poner, por ejemplo, en el cuero cabelludo, no se puede usar cremas porque sería un menjunje, entonces tenemos que usar lociones que a veces arden. Entonces a veces incluso una dermatitis muy severa del cuero cabelludo puede ser un indicador que tenemos que subir el tipo de tratamiento. Otra pregunta también que hicieron es si pueden inflamarse las amígdalas debido a la dermatitis atópica o esto tiene que ver con otra patología. La verdad es que las amígdalas inflamadas no son una característica frecuente de la dermatitis atópica para nada, e incluso las faringitis estreptocóxicas no son algo habitual o muy frecuente en los pacientes con dermatitis atópica. Sí hay una relación bastante estricta, bastante directa entre la faringitis estreptocóxica y la psoriasis, pero no así con la dermatitis atópica. Y también alguien que se ve que ya estuvo leyendo mucho pregunta
qué es el dupilumab, para quiénes está indicado, si los niños pueden usar esta medicación, si el dupilumab es una cura definitiva, si los médicos se capacitan con respecto a esta medicación y si las obras sociales lo cubren. Bueno, muchas preguntas en una. ¿Qué es el dupilumab? El dupilumab es un medicamento que está específicamente desarrollado y aprobado para su uso en dermatitis atópica moderada a severa. En Argentina está más indicado para aquellos pacientes con dermatitis atópica severa, adultos por el momento. Por el momento la aprobación solamente está para pacientes adultos en Argentina. En otros países del mundo ya hay aprobación a partir de los 12 años, pero en Argentina por el momento solo a partir de los 18. Es un medicamento, entonces, como dijimos, que está específicamente desarrollado para dermatitis atópica, que demostró mejorar mucho la dermatitis atópica de los pacientes con dermatitis atópica severa, pero no es una cura definitiva. Digo porque preguntan específicamente por la palabra cura. Igual que otros inmunosupresores o que los medicamentos inmunomoduladores, porque en realidad el dupilumab no baja todas las defensas, solamente actúa contra dos pequeños factores de las defensas, que son la interleuquina 4 y la interleuquina 13, actúa contra esos dos factores, y estos dos están poco involucrados en otro tipo de respuestas inmunológicas. Entonces no es un inmunosupresor, sino que solamente afecta a estas dos interleuquinas. Entonces, estas dos mediadores de la inflamación, digamos. Entonces, el tema es que sirve para regularla, sirve para tenerla bajo control, pero muchos pacientes al suspender el dupilumab vuelven a brotarse, si eso entendemos como cura. La palabra cura, lamentablemente, en medicina pocos medicamentos o pocas cosas que nosotros podamos hacer como médicos curan por completo. La mayoría nos ayudan a estar mucho mejor y digamos, esto no es, uy, qué bajón, no, nada, entonces nada de esto sirve. No, muchas de estas cosas sirven, muchas de estas cosas son muy, muy importantes, pero no hay una cura mágica, ¿sí? Pero es una droga muy, muy efectiva. Los médicos se capacitan respecto a esta nueva medicación, sin duda. Hay un auge en la educación. Una de las cosas que trajo esta pandemia, para que todos ustedes sepan, así como el Zoom aumentó en los colegios, en los trabajos, entre nosotros los médicos también, y estas reuniones que estamos teniendo en este momento con pacientes, las tenemos 2 o 3 por semana entre médicos para hablar al respecto, y también hablamos, sí, por supuesto, de dupilumab. Así que hay médicos específicamente entrenados en esto, y respecto de las obras sociales, muchas de las obras sociales los cubren, otras de las obras sociales no necesariamente, o hay que pelearlo un poco más, pero es un medicamento que está aprobado y que debería eventualmente ser cubierto, y si no se puede pelear cuando la indicación es la adecuada. En el chat preguntan si tiene contraindicaciones el dupilumab, y también me dicen su opción sobre metotrexato. A ver, las contraindicaciones de dupilumab en realidad tienen que ver, la verdad que tiene muy pocas contraindicaciones. Si hay hipersensibilidad a la droga, está por supuesto que no se puede utilizar. Tiene algunos efectos adversos que han sido descritos, como conjuntivitis. Algunos pacientes pueden desarrollarla, aunque sabemos que los pacientes con dermatitis atópica per se pueden tenerla, pero es una medicación bastante, bastante segura. Y su opción sobre metotrexato, dependiendo si el paciente tiene una buena respuesta con el metotrexato, sin duda hay que seguir con metotrexato. Porque el metotrexato es una droga que es sumamente efectiva, que es muy efectiva para muchos pacientes, es una droga antigua, es una droga económica, entonces no es que necesariamente sea sí o sí haya que cambiarlo, pero si no funciona con metotrexato es una buena opción. Otra de las preguntas para la doctora Larralde es, ¿qué son las manchas blancas? A ver, lo que pasa es que no estás en el chat. Ahí está, ahí apareciste, ahí estás. Ahí te pongo, ahí estás en el Zoom. La pregunta es, ¿qué son las manchas blancas que quedan después de un brote y después de estar al sol en los pacientes con dermatitis atópica? Y dice si se pueden eliminar. Bueno, esta es una consulta muy común en dermatología pediátrica,
son manchitas que se denominan canchas, que aparecen a nivel de las mejillas, a veces en los brazos, que sí aparecen, y eso es cierto, después de que los chicos toman mucho sol. Incluso esas manchas blancas a veces no se visualizan en el momento que el chico está tomando sol, sino cuando vuelve al mes, mes y pico, ahí se ponen de manifiesto. En general, estas manchas van desapareciendo a través del tiempo, es decir, cuando el chiquito, cuando uno es más grande, esas manchas desaparecen. Es más común en la primera, segunda infancia, en los chiquitos de 10 años, 8 años, lo que se hace es poner una crema nutritiva y en general van mejorando y quizá al año siguiente vuelven a repetirlo. Pero con el tiempo esas manchitas van desapareciendo. Bien, otra de las preguntas que dice, claro, ahora empezamos a hablar un poco de tratamientos sistémicos y por ahí para pacientes con enfermedades más graves, pero también estaría bueno hablar o tener presente que mucha de la gente que se contacta en este Facebook Live por ahí son pacientes con dermatitis atópicas leves, con dermatitis atópicas que no necesariamente van a evolucionar a largo plazo. De hecho, hay una mamá que pregunta si la dermatitis atópica diagnosticada en niños se puede tratar y prevenir. ¿Cuál te parecería que es la recomendación para el tratamiento, para la prevención de la dermatitis atópica? ¿Existe? Bueno, no sé, quizá lo contestás vos, Paulita. Bueno, a ver, no es tan sencillo. Lo que podemos hacer, y sí está comprobado que es efectivo, es la prevención primaria a través del uso de hidratantes de manera temprana, del uso de una crema emoliente en aquellos pacientes que tienen un riesgo aumentado de dermatitis atópica porque son hermanos o hijos de pacientes con dermatitis atópica grave. El uso temprano de emolientes pareciera evitar ese paso largo a lo que se llama marcha atópica, el desarrollo de dermatitis atópica y de otras enfermedades atópicas. Y también es importante saber que la dermatitis atópica habitualmente y con el tiempo resuelve, que tiene una incidencia de entre el 15 al 30%, no tenemos números en Argentina, pero del 15 al 30% de los niños, pero solamente del 1 al 5% de los adultos, o sea que en general y en la mayoría de los pacientes la dermatitis atópica resuelve, así que más allá de que estuvimos hablando de tratamientos muy importantes y de tratamientos serios, habitualmente no lo requerimos. Acá hay otra pregunta respecto de prurigo nodular. ¿Qué es el prurigo nodular? ¿Se tiene que ver con la dermatitis y cómo se trata? Bueno, esta es una pregunta en realidad interesante porque el prurigo nodular es patrimonio en general del adulto, se puede ver en los adolescentes, pero en general se ve más que nada en la gente de mayor edad. Hoy no se lo considera tanto una enfermedad asociada al eczema, quizá tiene cosas más específicas, que son pacientes que tienen la tendencia a rascarse mucho, hacen lesiones como nódulos a nivel de toda la piel, y bueno, hoy hay también tratamientos, así como para la dermatitis atópica, tratamientos de tipo general, hoy también se habla de biológicos que pueden ser de utilidad para estos prurigos nodulares, que son a veces muy rebeldes de tratar y realmente difíciles de tratar. Pero eso es lo que es el prurigo nodular, una patología más del adulto, asociada también en general a pacientes con un estrés muy importante. El rascado de las lesiones hace que eso también se mantenga y a veces no se sabe si es la causa o es la consecuencia. Pero bueno, hoy hay tratamientos para esto. Y acá hay otra pregunta muy interesante que dice, quienes padecemos dermatitis atópica, ¿somos más propensos a infecciones bacterianas como impétigo, foliculitis, forúnculos, etcétera? Bueno, esa es una respuesta que sí, que está demostrado, que la piel del atópico tiene mayor predisposición no solo a las infecciones bacterianas, sino también a veces a las infecciones virales. Por ejemplo, el molusco contagioso es una enfermedad bastante común que se ve en la población pediátrica y en los pacientes con dermatitis atópica vemos que tienen mayor predisposición a tenerlos, o en las infecciones virales, por ejemplo, una infección herpética que a veces puede ser más severa en un paciente
con una dermatitis atópica. Entonces, las infecciones bacterianas, las infecciones virales y las infecciones tanto virales por el molusco como virales por el herpes pueden ser más frecuentes y de una evolución más tórpida. Bien, justo había una pregunta específicamente respecto de los moluscos. Me parece que es interesante la relación que hay entre los moluscos contagiosos y la dermatitis atópica. Siempre decimos que es una especie de círculo vicioso, ¿no? Los pacientes con dermatitis atópica es más habitual que tengan moluscos los pacientes con moluscos muchas veces generan, especialmente si son pacientes que ya tienen una dermatitis atópica de base o una dermatitis de base, generan y perpetúan este círculo vicioso del molusco contagioso. Así que por lo general la idea y el tratamiento, porque pregunta cómo se trata, nuestra idea de tratamiento es por lo general la extirpación, el sacar el molusco, porque incluso se utiliza hay quienes utilizan sustancias que irritan al molusco, cuyo objetivo es raspar un poquito la piel con estas sustancias que son abrasivas, y en pacientes con dermatitis atópica, sin duda, eso va haciendo que esto empeore cada vez más. Así que incluso a veces, aunque no sea agradable, este efecto de inflamación nos está hablando de que la misma piel está eliminando al molusco. Y otra pregunta muy interesante casi para los alumnos, porque dice, si en el brote vemos ampollitas, ¿significa que hay infección? Bueno, esa la dejamos para nosotros, que cuando damos la clase decimos, bueno, la dermatitis atópica entra dentro del cuadro de las enfermedades vesiculares. A veces es difícil ver en la dermatitis atópica la vesiculita, porque el paciente muchas veces se rasca, eso es en la etapa aguda, pero es cierto, hay vesículas. Eso no es sinónimo de infección. La piel íntegra es la mejor barrera contra las infecciones. En la dermatitis atópica, ¿qué sucede? El chico se rasca, se lastima, entonces también tiene más riesgo a sobreinfectarse. Pero vesículas en la dermatitis atópica no necesariamente son sinónimo de infección bacteriana. Exactamente. Eso está bueno porque a veces usamos por ahí por demás los antibióticos, que tampoco es una buena idea. Y acá hay otra pregunta que dice que preguntan si se están estudiando nuevos tratamientos para la dermatitis atópica. Y afortunadamente sí, y no solamente se están, digamos, y hace muchos años que ya se están, por suerte, avanzando mucho en el conocimiento de la dermatitis atópica. Primero, un poco hablando y reconociendo que la barrera cutánea juega un rol muy importante, toda la importancia que tiene la hidratación y con cremas emolientes, etcétera, que antes eso no se sabía, pero en los últimos años además se aprendió mucho y se estudió mucho respecto de estos nuevos fármacos, como ya mencionaron el dupilumab, etcétera, y hay muchos otros que vienen en camino. No solamente para los pacientes severos, porque eso también parecía ser como que nos estábamos quedando solamente enfocados en aquellos pacientes severos. También hay en estudio nuevos tratamientos tópicos, nuevas cremas para aquellos pacientes con dermatitis atópica leve o leve a moderada que no necesitan ni tratamiento sistémico con inmunomoduladores, ni biológicos, etc. Entre los medicamentos nuevos que se están estudiando están algunas otras moléculas que bloquean específicamente situaciones de la inflamación, que son inyectables, que son otros biológicos distintos del dupilumab, y también otras moléculas que ya existen y ya están aprobadas para otras enfermedades, como la artritis reumatoidea, que son los inhibidores del JAK, que son medicamentos que se toman por boca. Esos también están en investigación, e incluso en Argentina estamos participando de los estudios de investigación, lo cual nos empieza a dar como la posibilidad de conocerlos de manera temprana, ¿sí? A ver, dice, hay padres que no llevan a los pacientes ¿qué cremas se pueden, digamos, cómo es el uso de las cremas en los pacientes con dermatitis atópica? ¿Conviene colocarlas sobre la piel lastimada? Bueno, ¿Cuál es la recomendación? eso es importante cuando uno siempre habla de las cremas hidratantes. Incluso hay trabajos que demuestran
que ya en las primeras semanas de vida, en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares muy fuertes de dermatitis atópica, la utilización de cremas desde las primeras semanas de vida tendría una predisposición a mejorar la piel de estos chicos. Es decir, que eso es muy importante. Pero también es importante, cuando uno es médico y receta estas cremas, tener en cuenta que si los chicos tienen la piel muy lesionada, erosionada, lastimada, si uno le quiere poner estas cremas hidratantes, el chico va a pegar unos gritos enormes, le va a arder, va a llorar. Entonces es muy importante tener el concepto que la crema hay que usarla, les diría, casi siempre, pero que no la debemos colocar en los lugares donde la piel esté dañada, porque lo más probable es que cree en el chico una reticencia a utilizarlo, un rechazo, porque lo estamos usando en el momento inadecuado. Alguien más pregunta si con esto de que hay que hacer baños cortos, etcétera, los chicos tienen prohibido ir a la pileta o prohibido ir a la playa. Bueno, no, seguro. Bueno, yo creo que no. A ver, es muy difícil, hay que poner siempre la balanza. Primero, a las piletas yo creo que sí, el chico tiene que hacer una vida social normal. Lo que uno aconseja es que cuando el chico vaya a la pileta, donde también las piletas están con agua clorada, entonces hacerle un baño con agua dulce, lo mismo cuando entran al mar. En general los chicos, no sé si es el mar o es que también están en una situación de relajarse, de alegres, no es lo más común y también en el verano estos chicos suelen mejorar. En general, en la playa no hay grandes recrudecimientos de la dermatitis atópica. Lo puede haber, pero no es lo más común. Las piletas es diferente porque se usan tanto en verano como en invierno, se le coloca mucho cloro a veces al agua de las piletas, entonces lo que aconsejamos es que cuando sale de la pileta se haga una ducha de agua dulce y luego se unte mucha crema, que se hidrate la piel, por el hecho de que a veces en los baños, es el ejemplo que yo siempre le doy a las mamás, si ustedes ponen mucho tiempo la mano con agua, van a ver que la mano se les empieza a agrietar, que la mano se empieza a engrosar la epidermis. Eso sucede y se termina secando. Eso sucede en la mano, lo mismo pasa en toda la epidermis. Por lo tanto, si está mucho tiempo en el agua, hay que luego ponerle cremas para que vuelva a reabsorberse esa agua que perdió. Bien, a ver, hay bastante actividad en el chat y hay gente mamás evidentemente con mucha experiencia. Hay una paciente que pregunta si las estrías tienen relación con la dermatitis atópica. En realidad, no necesariamente, pero sí hay que tener cuidado porque uno de los efectos adversos, uno de los efectos no deseados del uso de corticoides en muy largo plazo, de los corticoides tópicos, que por lo general son medicamentos seguros y son nuestra mejor herramienta para el uso de dermatitis atópica, pero si los corticoides tópicos se utilizan por mucho tiempo y en áreas por ahí de la piel con pieles muy sensibles, pueden favorecer el desarrollo de estrías. Pero no es algo que veamos tan habitualmente, pero sí es algo a lo que hay que tener, con lo que hay que tener cuidado, y es a lo que me hizo acordar esta pregunta. Y hay otro comentario que me parece interesante que dice, hablen sobre cómo usar las cremas en los adultos. Claro, porque hablamos de los chicos porque es en quien es más habitual, pero en los adultos las cremas se utilizan igual que en los chicos. Y es muy interesante cómo los dermatopediatras fuimos los primeros por ahí en empezar a utilizar la crema y entender o pregonar sobre la importancia del uso de las cremas hidratantes en los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, muchas veces los chicos ya lo tienen bien instalado. En cambio, a los pacientes adultos les cuesta mucho más usar las cremas hidratantes. Y a veces tiene que ver también con la dificultad de elegir la crema adecuada. Hay miles de opciones y no hay una que necesariamente sea superior a las demás. Cada dermatólogo y cada médico tratante va a elegir probablemente cuál es la mejor para cada uno y cada paciente puede elegir y puede decidir, bueno, a mí me gusta más esta, me gusta más la otra. A mí me gusta en el consultorio preguntarle al paciente por qué no la está usando. Bueno, porque no me gusta el olor. Bueno, elegimos una que no tenga olor. Bueno, porque no me gusta que sea muy pesada. Bueno, elegimos una más liviana. No me gusta que sea, no sé,
color rosa, que sea cualquier cosa. La idea es tratar de encontrar la crema más adecuada para cada paciente, porque hay muchas opciones, porque hay muchas posibilidades y muchos gustos y preferencias, y no todos los pacientes con dermatitis atópica son iguales, y para cada uno hay que elegir la crema más adecuada, pero es muy importante no dejar de utilizar el emoliente en los adultos y en los chicos. En los adultos muchas veces lo que recomendamos por ahí son las que son un poco más livianas, porque bueno, después no me gusta vestirte, bueno, no hay problema, y se puede vestir enseguida. De hecho, a veces usamos lo que llaman los baños, las compresas húmedas o las pijamas húmedos, que es poner el emoliente y encima poner la ropa, ¿sí? A ver, ¿qué otras preguntas hay? Alguien dice, ¿qué recomiendan poner cuando la piel está lastimada, cuando la piel tiene eczemas? Porque dijimos que hidratante en la piel con eczema no, entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, ahí sí, en el eczema, lo bueno, que utilizamos. Entonces ahí tenemos en realidad, hay todo una escalada de tratamientos que van desde los emolientes hasta lo que habló Paula, los biológicos, los inhibidores del JAK. Digamos, fíjense que desde un extremo al otro va variando, y en estos pequeños pasos que vamos dando, el segundo paso, el primero siempre es emolientes, nunca olvidarnos de los emolientes, los cuidados generales. El segundo paso son los corticoides y los inhibidores de la calcineurina. Esto, por supuesto, esta no es una clase, esto es un poco el consejo, pero bueno, uno diría que el corticoide tienen que ser corticoides de mediana, en general usamos corticoides de mediana potencia, un tiempo corto, no hay que usarlos demasiado tiempo prolongado, porque el corticoide puede, como dijo Paula, a veces traer inconvenientes de estrías, absorción. Entonces hay que ser cauto en la medicación, pero tampoco hay que tener corticofobia, es decir, no uso el corticoide porque porque el corticoide a veces nos puede evitar daños peores que no usarlo, pero sí, siempre en general es conveniente hacerlo de la mano de algún médico que nos vaya guiando. Hay tratamientos que a veces son de una semana, 10 días, 15 días, no más que esto. Cuando un corticoide, yo siempre lo digo en las charlas, en las clases, cuando un corticoide pasa un tiempo prolongado que lo usamos y no hay buenos resultados, y bueno, puede ser que la dermatitis atópica sea severa o que sea otra cosa y estamos usando una medicación que no es la correcta. Pero también hay hoy tratamientos que se hablan, que son preventivos, digamos. Entonces, proactivos. Entonces se le hace el tratamiento, por ejemplo, una semana, y después se usa un corticoide en los lugares donde más comúnmente tienen las lesiones, solamente los fines de semana. Ese es un tratamiento que a mí particularmente me ha dado muy buenos resultados y que a veces combinamos un corticoide más un inmunomodulador. Pero creo que esto no es para darlo en una charla ni para que ustedes lo hagan por lo que nosotros decimos. Me parece que cada uno de los que está en este chat o en este grupo de Facebook, es importante que lo haga relacionado siempre a un médico de cabecera, porque el médico de cabecera es el que lo conoce, el médico de cabecera es el que va a saber rotar o saber qué medicación usar en qué momento. Nosotros vemos que a veces los pacientes con dermatitis atópica también van rotando de médico, porque como la dermatitis atópica se va a curar cuando ella quiere, no cuando nosotros querramos, lo que vamos a lograr es mejoría de los cuadros, vamos a ver que estos chicos evolucionan, algunos, no todos, pero en brotes, hay épocas del año que están peor, hay situaciones ambientales que también los pueden poner más tensos, no solo lo negativo, sino lo positivo. Por ejemplo, un chico va a recibir un premio, un chico tuvo un hermanito, un chico recibió un regalo que no esperaba, y a veces hacen, y no por lo negativo, sino por lo positivo, brotes, o a la inversa, es decir, vino el hermanito que para algunos puede ser lindo y para otros quizá le quita su prioridad, y entonces el chico se pone nervioso, y esto a veces agrava a la dermatitis atópica. Bien, acá hay otras preguntas que me parecen muy interesantes. Alguien dice, mi hija es adolescente y tiene dermatitis atópica y enfermedad celíaca y está muy brotada. Me parece que es interesante que podamos hablar de eso. No es algo habitual, a ver, por lo general, y también surgía entre las preguntas, la pregunta era si había que hacer muchos estudios para llegar al diagnóstico de dermatitis atópica. La verdad que no, habitualmente solamente alcanza con las características clínicas, que son estas
los eczemas, la tendencia a tener eczemas, la tendencia a tener la piel muy, muy seca y a que pique. Entonces, con estas tres características y algunas otras cuestiones más, los dermatólogos podemos diagnosticar, o los pediatras incluso, diagnosticar dermatitis atópica. En algunas situaciones donde, a pesar de que hicimos toda la escalerita terapéutica, etcétera, los pacientes no mejoran, uno puede empezar a pensar en otras cosas. Pero en un paciente que ya tiene enfermedad celíaca diagnosticada en la adolescencia, a veces lo que puede pasar es que hay, no lo sé, no puedo asegurarlo, pero como la enfermedad celíaca puede manifestarse en la piel también a través de picazón y lesiones que se parecen mucho a los eczemas, puede ser que pueda haber algo de contaminación cruzada y que esté relacionado o por ahí con las cremas que está usando o con algún otro producto que pueda estar utilizando que empeore en realidad no la dermatitis atópica propiamente dicha, sino la enfermedad celíaca. Aunque también puede haber dermatitis atópica en pacientes celíacos. Había otra pregunta más que es, claro, ¿cómo hago para ponerme crema hidratante si tengo todo el cuerpo brotado? Bueno, ahí eso es interesante, porque ahí no estaría indicada la crema hidratante. Probablemente lo que tenemos que hacer en ese caso es tratar la piel lastimada, y si está todo el tegumento, ahí seguramente vamos a necesitar seguir avanzando en estos escaloncitos. Ahí quizá con un corticoide solamente no tengamos una buena respuesta, y ahí necesitemos, bueno, quizá alguna medicación por vía general un poquito más agresiva. A veces pasa que en los chicos chiquitos la piel a veces está muy comprometida. Entonces, ahí es donde usamos las vendas húmedas, donde usamos el corticoide, porque quizás son muy pequeños lactantes, todavía no hay medicaciones que uno use sistémicas como en los adultos o como en los adolescentes o en los chicos más grandes, como pueden ser las medicaciones inmunomoduladoras, como el metotrexate, la ciclosporina, bueno, otras medicaciones. Ahí entonces no usemos crema en los chicos que están totalmente comprometida la piel. Ahí tenemos que pensar en otra terapia. Bueno, también preguntan, me parece que algo por ahí es muy puntual, pero como para tener un concepto en general, una de las preguntas es respecto de los inmunomoduladores sistémicos, si en algún momento se pueden suspender cuando los pacientes están bien. La respuesta es que sí, digamos, junto con el médico se puede optar por la posibilidad de suspender el medicamento o de bajarlo a la dosis mínima suficiente como para tener la piel controlada. Hay muchos pacientes que, como la dermatitis atópica muchas veces remite, entonces cuando están muy bien controlados durante un tiempo, no solamente unos días, después de cierto tiempo de control, se puede ir disminuyendo la dosis de la medicación e incluso dejar al paciente solamente con tratamiento emoliente, porque la crema hidratante va a funcionar como por ahí muchos lo entienden más fácil si lo pensamos en el tratamiento preventivo del PAF, ¿sí? O sea, yo homologo la crema hidratante al PAF, aunque la hidratante no tiene medicación y el PAF sí, pero por ahí se entiende mejor esa cosa de el tratamiento preventivo. En dermatitis atópica el tratamiento preventivo es la crema hidratante. Entonces, cuando controlamos el brote agudo o por los corticoides tópicos o con los inmunomoduladores sistémicos, muchas veces podemos suspender y por ahí dejar sin ninguna medicación, a veces nunca más o a veces por mucho tiempo o a veces por corto tiempo y necesitamos volver a usar. Alguien pregunta respecto a los corticoides sistémicos, justo nosotras dos tenemos una visión por ahí no tan optimista del uso de corticoides sistémicos para dermatitis atópica, pero bueno, hay quienes los usan, se utilizan por periodos cortitos, entre otros tratamientos, o sea, la idea no es usarlo por tiempo prolongado ni indefinido, sino usarlo como puente entre un tratamiento sistémico y otro tratamiento sistémico. ¿Qué otras preguntas? Alguien pregunta si se puede usar crema con corticoides alrededor de los ojos. Bueno, en realidad los corticoides, tanto sistémicos como locales, hay que ser cuidadosos y por eso siempre hay que hacerlo de la mano de un dermatólogo, un pediatra, un dermatólogo pediatra. Alrededor de los ojos no es conveniente usar con los corticoides, porque los corticoides se pueden absorber, pueden traer glaucoma, digamos, es un inconveniente. Los inmunomoduladores tópicos en realidad vinieron a
cuando aparecieron, una de las indicaciones más precisas que tenían eran eso, la utilización en zonas de piel muy finita o en las zonas alrededor de los ojos, porque de alguna manera no tienen los inconvenientes de la atrofia, de la absorción y del inconveniente del corticoide. Así que para las zonas de alrededor de los ojos lo ideal son los inhibidores de la calcineurina. El problema es que estos a veces son muy irritantes, entonces hay que a veces aclararle a ustedes, a los pacientes, a los que lo usan, que cuando lo pongan, capaz que le arde unos segunditos, un tiempito, pero después se van como acostumbrando y es mejor para esta zona usar estos inhibidores de la calcineurina que usar los corticoides. De tener que usar un corticoide, porque bueno, no tengo la posibilidad de comprarlo, no lo consigo, hay que usar corticoides de muy baja potencia. Para la cara, corticoides de baja potencia. Perfecto. Y alguien hace una pregunta, que no sé si es la misma persona que pregunta varias veces, respecto de la asociación entre dermatitis atópica y alopecia areata. Bueno. La verdad es que no hay digamos, no es una asociación muy, muy frecuente, pero existe la asociación, incluso algunos de los fármacos que se están estudiando en este momento para dermatitis atópica también se están estudiando para alopecia areata. Por lo tanto, evidentemente comparten algún mecanismo fisiopatogénico en común. De hecho, hay estudios de estos inhibidores JAK, de los que hablamos previamente, también se usan tanto para dermatitis atópica como para alopecia areata. Si bien no es un caminito directo, es bastante raro que suceda, pero hay reportes de que podría haber alguna asociación. Hay muchas preguntas respecto de la cheilitis. La verdad es que la cheilitis es una manifestación de dermatitis atópica. También había preguntas sobre disidrosis. Respecto de la cheilitis, la verdad es que hay tratamientos para elegir, pero eso va a depender mucho de cada paciente y de qué otros tratamientos ha realizado el paciente previamente, qué otros tratamientos está realizando actualmente, qué hábitos tiene el paciente, pero hay muchas cuestiones distintas, pero sí hay una relación directa entre la cheilitis y la dermatitis atópica. Pero bueno, es difícil recomendar tratamientos solamente por esto. Como dijimos previamente, la idea es hablar de una manera más global. Preguntan respecto de la disidrosis, esas pequeñas ampollitas que aparecen en las manos y los pies. La disidrosis también es una manifestación más de esta atopía, de esta dermatitis atópica. A ver qué otra pregunta están haciendo para que contestemos por ahí. Hay muchas de cheilitis, de vuelta a lo de la alopecia areata. Incluso, Paula, un dato interesante, cuando uno ve pacientes con dermatitis atópica, con la alopecia areata, pregunta, y uno de los interrogatorios que uno hace es si tienen o no dermatitis atópica, porque lo que hemos visto en el correr del tiempo es que la evolución de una alopecia areata es más rebelde cuando el paciente tiene una dermatitis atópica acompañante. Evidentemente eso está demostrado, está en todos los textos y uno lo ha visto en forma certera, ¿no? Bien. ¿Qué más preguntan por acá? A ver, nada, porque tampoco podemos responder preguntas de pacientes puntuales. Esto del eczema disidrótico y de la disidrosis, que sí, que está fuertemente asociada a la dermatitis. Y la disidrosis también tiene que ver con la edad, ¿no? La disidrosis en los chicos se asocia a la dermatitis atópica y en los individuos adultos hay que buscar siempre si no tienen una micosis asociada, ¿no? La micosis y la disidrosis en el adulto a veces van de la mano. Es interesante porque también ponen acá en el chat que si hay algún proyecto de ley respecto de la cobertura de las cremas hidratantes. No lo hay, pero me parece que uno de los roles más importantes de esta asociación de pacientes es abogar por eso también, al igual que alguien que dijo que los médicos tenemos que luchar para que los fármacos sean más baratos.
sí, pero también necesitamos para eso mucho del rol de los pacientes y de las asociaciones de pacientes como representantes de los pacientes, así que me parece que la iniciativa de que existe esta asociación de pacientes es muy importante para eso también. Bueno, pero creo que en general abarcamos muchas de las preguntas. Preguntan respecto de si hay una relación directa con los alimentos. Bueno, nosotros, así como no abogamos de usar corticoides en vía general, que tratamos de desestimarlo, también tenemos una postura bastante clara con relación a la parte de la dieta. Existen pacientes en los cuales claramente la dieta empeora su dermatitis atópica. Bueno, en esos pacientes habrá que tratar de evitar ese alimento específico. Pero lo que hemos visto son pacientes que llegan a incluso desnutrirse por hacerle dietas restrictivas sin tener buena evolución. Y es interesante porque uno ve a veces a unos pacientes que van a alergistas y que le hacen una dieta restrictiva. El paciente viene y dice, estoy muy bien porque me hicieron esta dieta restrictiva, y cuando le hacemos el interrogatorio, no solo tiene la dieta restrictiva, sino también tiene el corticoide, tiene la medicación por vía general. Entonces, claro, no es que está bien por su dieta restrictiva, está bien porque se le hizo el mismo tratamiento que se le hubiera hecho a cualquier paciente sin hacerle la dieta, y la respuesta creemos que fue en realidad a los otros tratamientos y no a la dieta. Realmente un chico que sufre una dermatitis atópica, con aquellos que la sufren en forma importante, sabe lo que es no dormir, sabe lo que es tener toda la familia dando vuelta alrededor de un chico que se rasca, que se lastima. Si además le agregamos lo de la dieta, sin tener la seguridad de que esto la mejore, realmente hay que ser muy, muy cauteloso. Bien, y hay otra pregunta más que me parece que es una buena pregunta, y es si hay una relación, no, perdón, ¿qué tenemos para decir respecto de los antihistamínicos? Bueno, los antihistamínicos, cuando uno ve las guías internacionales de dermatitis atópica, que uno muchas veces las consulta para ver si estamos, estamos orientados o no, en general, incluso nosotros formamos parte a veces de ese grupo que nos llaman para realizar o para hacer guías por la experiencia que uno tiene. Nosotros siempre hemos dado, yo desde que comencé a hacer dermatología pediátrica, daba antihistamínicos en los pacientes atópicos, porque lo que uno ve que esto le produce, sobre todo los que producen sedación, no los que no producen sedación, que a los chicos los mejora, porque a veces les damos esta medicación y el chico logra dormirse, que es el gran inconveniente del atópico, que llega la noche, se rasca en la cama, no duermen los papás, no duerme el marido, lo atan, bueno, es el gran inconveniente que tiene la atopía grave, digamos, bueno, aguda, la que angustia. Entonces, a esos chicos a veces el antihistamínico a la noche los logra sedar y se duermen más plácidamente. Pero en realidad, como indicación, el antihistamínico no mejora. Si nosotros damos un antihistamínico en una urticaria, es probable que el antihistamínico mejore o hasta cure una urticaria. Pero un antihistamínico en la dermatitis atópica, la única función que tendría es esto de sedarlo. Y no están en ninguna guía, ni las europeas, ni las americanas, ni las nuestras, como indicación así de primera línea un antihistamínico. Bueno, y hay otra pregunta que siempre está presente y que me gusta que surja, es respecto de la necesidad de ayuda psicológica en los pacientes con dermatitis atópica. Nosotros siempre decimos que la verdad es que a veces es necesario, y cuando en la consulta surge la pregunta, ahí casi que se responde sola. Pero no tenemos, aunque nos convendría hasta para la economía familiar, porque tenemos muchas psicólogas en la familia, pero no tenemos un caminito dibujado directamente entre un paciente con dermatitis atópica y el psicólogo. Pero cuando la necesidad surge, o cuando la dermatitis genera o alteraciones en la calidad de vida, o al revés, o la angustia, o genera angustia, o depresión, o tristeza, o como quieran llamarlo, y eso creemos que requiere un apoyo psicológico, ahí sí lo recomendamos, y siempre está sobre la mesa. También
vivimos en Argentina, donde afortunadamente hay una gran cantidad de psicólogos y hay una escuela psicoanalítica, no solamente psicoanalítica, pero sino de muchos tipos muy grandes. Entonces siempre está en consideración, pero no tenemos dibujado un caminito directo, porque a veces eso no hace más que cargar casi de responsabilidad al paciente, como bueno, es un problema psicológico. Entonces, considerándolo así, casi que genera más culpa y pareciera que es culpa del paciente que su dermatitis lo angustie, o que es culpa del paciente que la angustia le empeore la dermatitis. Entonces, si la pregunta surge o si nosotros notamos que esto está afectando al paciente de alguna manera, entonces sí, por supuesto que está abierto y digo, en Argentina no es que los pacientes necesitan una derivación para que esto suceda. Nosotros por ahí podemos recomendar, conocemos por ahí gente que tiene experiencia en el tratamiento de estas patologías, pero no tenemos un caminito dibujado. Sí es algo que tiene que surgir y de lo que se tiene que por ahí hablar y contener, no siempre a través de un tratamiento, pero a veces sí a través de un tratamiento. Así que me Porque parece además lo psicológico no solo tiene que ver con el paciente, sino tiene que ver muchas veces la parte psicológica con todo el grupo familiar. Porque un paciente con dermatitis atópica muchas veces trae pobre, no querrá, pero es todo un desequilibrio en la familia, porque ese chico es el que no duerme, ese chico es el que los padres todo el tiempo tienen su atención puesta en él, es el chiquito que sufre. Entonces eso crea un desbalance o un inconveniente a nivel también de toda la familia. Entonces a veces la ayuda no es solo al paciente, sino a cómo manejar esta situación. bueno, me parece que estuvo lindo, que se generaron un montón de preguntas que pudimos ir contestando a lo largo de la charla. No fue una clase magistral ni una cosa muy estructurada, sino al revés, algo bien dinámico. Y lo que me pidieron las chicas de la Asociación de Pacientes es que los invite a sumarse, a asociarse a la asociación y que de esa manera puedan participar. Esta charla la auspició el laboratorio Pierre Fabre y donó unas cremas para que la asociación de pacientes pueda sortear entre sus afiliados. Así que los invitamos a afiliarse. La verdad es que trabajar en conjunto para nosotros es sumamente importante. Porque esto ayuda a aumentar el conocimiento y que las asociaciones de pacientes se empoderen y también sean otra fuente para diseminar el conocimiento. Para nosotros es sumamente importante, así que por eso también acompañamos a la asociación en todas estas iniciativas. Muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias a la asociación. Gracias.